Carlos Requena sobre lo que ha ocurrido hasta este momento. En esta transmisión vamos a ir entrando y saliendo del debate del Congreso para ir analizando cómo va desarrollándose. José Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acabamos, ¿no? Creo que hemos conversado en esta última semana más que en toda nuestra vida. De tanta crisis sí, lamentablemente política. Las aguas políticas obligan a eso. Así es. Bueno, José Carlos, algunas precisiones y algunas aclaraciones. Interesante, no sé si bueno o malo, eso lo decían los oyentes, interesante el respaldo fuertísimo que se le dio al presidente del Congreso, al señor Merino de Lama. Sí, como bien tú lo comentabas, creo que de alguna manera lo que hemos visto en el Congreso refleja también lo que traían las encuestas, ¿no? Las encuestas de hoy de Ipsos que reflejaban un porcentaje reducido, más o menos del 10%, que pensaba que al presidente se le debía vacar, mientras un porcentaje también reducido, de más o menos 20%, que pensaba que el presidente no había cometido ningún delito y que, en consecuencia, esto era más bien parte de un complot. Creo que lo que hemos visto en el Parlamento, de alguna manera también ve o se muestra cómo estos extremos de alguna manera se diluyeran, porque efectivamente se presenta, como corresponde, además se presenta un pedido de vacancia, se vota y tenemos estos resultados abrumadores que tú también has descrito. Creo que es un espaldarazo a la posición del señor Merino y que ya, si quieres, amplía el espectro, porque ya no es solo una bancada, ya no es solo una persona, es todo el Congreso que presenta disposiciones o que presenta vota de una manera en cualquier sentido. Y efectivamente creo que fortalece la posición del señor Merino y del Congreso frente a esta coyuntura política tan convulsionada. Hay que decir también que, al margen de la inoportuna comunicación del señor Merino el fin de semana, en sus sucesivas presentaciones como que hubiera sido un poco más prudente, a diferencia de lo que hemos visto en Ejecutivo, donde dicen cosas sin concretar. O sea, varias de las cosas que dijo ayer el presidente Vizcarra y luego el ministro de Energía y Minas, creo que deberían ser absolutamente completadas. Es decir, hay un complot, ok, ¿de quién? ¿Alguien me llamó? Bueno, ¿quién me llamó? Y ese tipo de cosas, porque creo que no contribuyen al momento que está pasando el país en esta situación tan complicada. Es curioso, José Carlos, cómo se debilita la idea o la teoría de que habría un acto delictivo al haber mezclado audios que aparentemente sí reflejan un delito, aparentemente estamos marcando, porque todo eso se tiene que confirmar, ¿no es cierto?, de encubrimiento, de tratar de poner de acuerdo a todos para decir lo mismo frente a Fiscalía, versus esta cantidad de audios absolutamente enloquecidos que van desde las conversaciones con Richard Swing hasta las conversaciones de Karen Roca con el abogado. Y es como que ellos solo se hubieran manchado, ¿no es cierto?, una denuncia que pudo haber sido válida. No te entiendo bien la pregunta, O sea, por ejemplo, me parece muy interesante cómo ha calado en la opinión pública la idea de que no hay delito, ¿no es cierto? Y que todo esto ha sido un complot. Y hubo algunos audios que sí pudieron convencer o sí podían ir por el lado de que había un delito. Sin embargo, se mezclaron con otra cantidad de audios que no tienen ningún sentido y se debilitó la teoría. Claro, sí hay, sin embargo, un grueso número de personas, 70% más o menos, que dice esto tiene que investigarse. Hay algo, algunos consideran que no es grave, otros consideran que es más grave que eso y que incluso podría plantearse una vacancia, pero sí hay, creo que la percepción de que hay algún ánimo de obstrucción de la justicia que debería ser investigado en su momento y que creo que haríamos mal como país en querer echar tierra sobre esto y simplemente en aras de la gobernabilidad olvidarnos del asunto. Yo creo que hay indicios y creo que ahí tomaré alguna de las cosas que decía Ricardo Ucé en su artículo de hoy en La República. Todo esto tiene que investigarse. Estamos quizás frente a un nuevo mecanismo de corrupción que todo tiene que investigarse. Yo creo que, de nuevo, haríamos muy mal en olvidarnos. Hemos pasado hace 20 años por una situación similar y seguramente las redes son distintas y todo lo que uno pueda querer,
pero creo que como aprendizaje, como nación, no podemos dejar de mirar lo que está pasando. La narrativa de esto ha sido un complot le funcionó al gobierno. ¿Cuál tendría que ser la narrativa del Congreso para reestructurarse? Porque también ha quedado muy mellado con este asunto. ¿Crees que vaya por, y ese es el riesgo, por la aprobación de leyes populistas que estaban en agenda? Bueno, eso sería lamentable, ¿no? Yo creo que lo que debería hacer el Congreso, si es que quiere fortalecer su posición, es, para empezar, tomar con entusiasmo una de las propuestas que hacía el Frente Amplio. El Frente Amplio en estos días hizo dos propuestas. Uno, lo de censurar a la mesa directiva, cosa que no han podido salir adelante, y la otra, que creo que también fue archivada lamentablemente, fue esta de que hay una comisión investigadora autónoma de la Comisión de Fiscalización, porque claramente la presencia, entre otras personas, del señor Alarcón, no da garantías de una investigación más prolija. Entonces creo que por ahí yo creo que eso fortalecería la posición y de hecho le quitaría una vulnerabilidad a un proceso de investigación que llegue el Parlamento. Aprobar leyes populistas obviamente va a ser la tentación, hemos visto a lo largo del debate varias posiciones en ese sentido, pero no creo que contribuyan tanto a lo que el país requiere en estos momentos, ¿no? La congresista Silvia Santisteban, en su mensaje de cierre, decía, oigan, nosotros hemos propuesto esto, pero la verdad ahora es momento de hablar y ver cómo pasamos este momento, porque la verdad, entre quién grita más fuerte o quién dice algo más embarazoso del otro, no creo que lleguemos a algún buen puerto. Rescatables, hay que decirlo, las intervenciones de la congresista Rocío Silva Santisteban, la representante del FREPAP, también estuvo súper coherente con respecto a lo que querían. Hay partidos que que están en contra, por ejemplo, de que la señora Alba continúe en su puesto, sin embargo, no usan un lenguaje ni peyorativo ni lleno de insultos y de calificativos, lo cual hace que el debate pueda ser mucho más constructivo. José Carlos, te voy a pedir que te quedes con nosotros un ratito en la pausa, porque quiero analizar contigo qué se le viene a la ministra de Economía, que por el momento pareciera tener, digamos, el viento a favor, porque no hay suficientes votos para censurarla. Pero cómo termina después de este debate su figura y lo que tiene que hacer de ahí en adelante. Vamos a una pausa y regresamos. José Carlos, la ministra de Economía está ahorita siendo evaluada por el Congreso de la República y claramente están por la censura el FREPAP, el Frente Amplio, UPP y Podemos. Es decir, no le van a alcanzar los votos al Congreso para censurarla. Sin embargo, las críticas son fuertes. ¿Qué debería pasar después de esta censura que no va a ser corroborada aparentemente, porque en el Congreso uno nunca sabe lo que va a pasar hasta el final? Sí, bueno, hay que tomar además en consideración que estamos en medio de la aprobación de la ley de presupuesto. El Ejecutivo mandó hace unos días el proyecto al Congreso. En esas circunstancias, efectivamente, sería contraproducente, a mi juicio, y en eso coincido con el congresista Sagasti, que planteó la posición de su bancada. Creo que lo que le correspondería al MEF y al Ejecutivo en general sería establecer, la verdad, algunos canales mínimos de diálogo que terminen aislando estas voces que muchas veces quisieran llevar al Congreso a medidas absolutamente populistas y contraproducentes. Yo no creo que eso esté reñido con, por ejemplo, escuchar las críticas que tengan sustentadas en muchos casos que puedan tener algunas bancadas y a las diversas actividades de control político que puedan ejercer, porque efectivamente si ven algo extraño van a pedir respuesta al Ejecutivo. Yo creo que eso sería lo coherente. Eso pasará, pues, esperemos que así sea. Yo, por lo menos al inicio de la instalación del Congreso, tenía la expectativa de que desde el MEF y desde el Ejecutivo se estableciera algún canal de cooperación. Y de hecho, no olvidemos que en los momentos de mayor complicación en la pandemia, el presidente incluso convocaba al Consejo de Estado, donde iban las cabezas del Legislativo, del Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y otras estos altos funcionarios. Creo que es el momento de reflotar eso y, la verdad, dejar estas discusiones o estas investigaciones para más adelante. Pero, de nuevo, creo que un Ejecutivo aislado, un MEF aislado, va a pasar por estas complicaciones nuevamente, y creo que lo productivo sería procurar despejarlas y más bien aislar estas
medidas populistas que creo que no le hacen bien al país. La forma más sensata de aislarlas es lograr que las medidas que toma el Ejecutivo sean las apropiadas y que lleguen a la población más necesitada. La congresista de FREPAP hizo un muy buen análisis sobre, por ejemplo, la cantidad de empresas MIPES que habían sido beneficiadas con créditos que el gobierno avala, y hablaba de no más de un 14% sobre la base de más de 2 millones de empresas. Es verdad que ahí le juega en contra a las MIPES la informalidad, pero es verdad que el gobierno tenía que hacer algo al respecto también. Hay una sensación de que no ha llegado el apoyo a los más necesitados, tanto en apoyo crediticio como en bonos, por ejemplo. Sí, la verdad es información que yo no dispongo, pero sí te diría que todas estas quejas que se han escuchado ahora deberían escucharse, tomar nota y ver qué medidas correctivas efectivamente se dan. Hay que también considerar que todo esto termina siendo un poco un aprendizaje para todos. Una larga entrevista a Elmer Cuba hoy en Gestión, por ejemplo, él dice, bueno, al inicio dijimos que esto era como la guerra con Chile, en realidad va a ser distinto, ¿no? Entonces, como que estamos terminando de consolidar información y seguramente en las fases de reactivación que vengan se pueden insertar muchas de las demandas que se han hecho hoy. Creo que eso sería lo sensato que debería hacer el Ejecutivo, pero esperemos que haya tenido oído para escuchar, ¿no? Y también boca para comunicar, ¿no? Hemos escuchado a la ministra Alba en sus intervenciones en el Congreso explicar de manera muy didáctica cosas que no se habían explicado antes, por ejemplo, ¿no? Sí, y ahí lamentablemente este aislamiento que en algún momento el señor Sagasti también decía, bueno, acá se está queriendo juzgar a la ministra por la falta de visión del presidente. Y eso quizás también es modo de empezar a mirarlo. O sea, la ministra, al final de cuentas, responde al presidente y muchas de estas cosas, si no cuentan con su aval, no se van a poder hacer, ¿no? Y creo que este aislamiento en el que lamentablemente, al margen de los buenos números que aún tiene en popularidad el presidente Vizcarra, creo que le está jugando en contra y le va a seguir jugando en contra si no cambia de enfoque hasta el final de su mandato, y todavía nos faltan 10 meses para eso. Sobre todo porque es verdad que el gabinete es nuevo, pero toda la atención en el gobierno está centrada en la figura del presidente Vizcarra, y en otros casos hemos visto cómo los premiers o a veces un ministro asume un poco el rol de escudero político, es decir, aquel que le caen las balas para proteger la figura presidencial. Claramente Vizcarra no tiene ese modelo, ¿no? Sí, y la verdad sería mejor que estas defensas sean por cosas de gestión y no por asuntos personales, como el propio presidente lo dice, ¿no? Así es. Pero no tienen quien escudarse en este momento. No, digamos, yo creo que ahí sí, yo lamento la breve gestión de Pedro Cateriano, porque él hubiera podido ser precisamente parte de esa contención, además con algo más de autonomía que el primer Martos, pero esperemos que el primer Martos coja alguna de estas cosas para poder ayudar a Vizcarra a catear el temporal, ¿no? No sé si no estoy segura si es un sobreanálisis, pero el presidente Vizcarra, que hacía tiempo no lo veíamos, me parece, trabajando en la cancha, digamos, porque lo han estado haciendo sus ministros, que está muy bien, aunque él ha estado asistiendo a provincias, pero hoy sale a respaldar el plan Taita con las Fuerzas Armadas nuevamente y otra vez la figura del presidente rodeado de uniformes militares. ¿Tú crees que es casual o está reafirmando una postura que, hay que decirlo, no necesariamente es la mejor? Sí, bueno, ahí yo lamento el uso efectivamente de las... A ver, creo que en la situación de pandemia y las situaciones de emergencia, uno de los pilares de la reacción del Estado suele ser las Fuerzas Armadas, porque son además las más estructuradas, tienen una jerarquía clara. Y los que los hemos visto trabajar de cerca, José Carlos, mis respetos, ¿ah? Las Fuerzas Armadas trabaja muy bien en épocas de desastre, pandemia, lo que sea, ¿no? Y eso hemos visto en el Niño Costero, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aporte es fundamental. El uso político que se le quiere dar sí es algo que hay que mirar con mucho cuidado. Esa foto del premier Martos con la ministra de Justicia al lado, con los altos mandos militares, además con una vestimenta que no sé si correspondía, a mí no me gustó mucho, y tampoco me gustó cómo se cerró el 30 de septiembre con una foto con los altos mandos militares. O sea, seguramente era lo factual,
pero creo que son espacios que no deberíamos volver a visitar como nación. Claro, y la primera salida pública del presidente post-drama político en su calidad de presidente de la República, otra vez al lado de las Fuerzas Armadas, es como ya entendimos el mensaje, ya no hay que ser tan redundante. Sí, ¿no? Ahora, quizás también es un recurso de saberse que ya no tiene más a dónde recurrir, porque si tú, como bien mencionabas, no tiene ministros que le sirvan de escudo, no tiene bancada, pues es poco lo que tiene que disponer, ¿no? Entonces quizás hable también de su soledad. Control de daño sobre lo que ha ocurrido en el Congreso de la República. Acción Popular, ¿cómo queda después de... Hay espaldarazo a Merino, pero eso es un tema dentro del Congreso de la República. Recordemos que muchos de estos partidos tienen una esperanza de llegar al 2021. Si bien hay metidas de pata que la gente olvida, en este momento, si tuvieras que hacer una foto, un selfie del Congreso de la República, por ejemplo, Acción Popular, ¿cómo queda después de lo ocurrido? Bueno, eso lo vamos a ver ahora con la votación de la censura, ¿no? Porque creo que si es que ahí, por ejemplo, se ven fisuras, quedará claramente un poco magullado. Habrás visto que han circulado comunicados por un lado del Comité Político y por otro lado de la Secretaría General de la Presidencia del Partido, no recuerdo bien el rótulo, pero vamos a ver si este golpe o esta situación complicada que han pasado los cohesiona o si más bien termina decantando algún liderazgo. Cuando no recuerdo bien si era el premier Martos, el presidente Vizcarra, decía que líderes de dos partidos me han visitado y decía, pero en el caso de Acción Popular, ¿quién habría ido? ¿Cuál de los liderazgos? Porque son líos que todavía tienen que solucionar, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir que han sepultado sus posibilidades. Creo que todavía están en una transición y vamos a ver cómo la superan. Probablemente una fracción puede estar sepultando sus posibilidades dentro del mismo Acción Popular, más bien. Podría ser, pero eso la verdad, mira, en el año 2016 Acción Popular fue de los pocos partidos que respetó los resultados de sus primarias, junto con el Frente Amplio. Eso creo que consolidó su posición. Vamos a ver si ahora vuelven, o sea, yo creo que lo que pasa en las primarias que tienen, me parece que ellos lo van a tener en octubre, termina decantando, clarificando hacia dónde van. Es un partido que dentro de todo tiene todavía vida orgánica y precisamente estos enfrentamientos son parte de eso. En un partido siempre hay facciones. Y por último, José Carlos, tenemos a Alarcón en UPP y tenemos a Urresti en Podemos Perú. ¿Se comen la marca de su partido? Es decir, ¿la gente crees que asocia a Alarcón con, por ejemplo, el partido de Antauro Humala y a Urresti con el partido de Luna? ¿O crees que esa asociación, que se ven más como individuos que no necesariamente afectan la imagen de estos partidos, que tampoco son tan conocidos, por cierto? Yo creo que el grueso de los votos de UPP tuvo que ver con la imagen de Antauro Humala. Creo que lo que quiere hacer Alarcón pareciera más una agenda personal, no necesariamente representativa de ese sector. Y lo mismo en el caso de Urresti. Tú ves que en Podemos hay más bien como dos facciones, unos que están con Urresti y otros que están con Luna. Eso, sí, yo creo que más bien puesto en la eventualidad de decidir, seguramente los militantes o la gente que apoya a Podemos pues va a tener que escoger entre estas dos cosas y quizás que no nos sorprenda que Urresti por ahí termine migrando a algún otro lado, no sabemos. Así es, no sabemos. Bueno, hasta el momento el selfie sale totalmente borroso, entonces no tenemos idea de qué va a pasar. No, sí, bueno, faltan varios meses todavía. Por supuesto. Final. Y hay que decirlo, en nuestro país a veces los mayores escándalos pasan por agua tibia, la gente se olvida, tenemos memoria política corta, ¿no es cierto? O, lo que es más triste, un escándalo tapa al siguiente, ¿no? Varias veces hay políticos que han estado en apuros y yo he escuchado que se les ha dicho, tranquilo, espérate que alguien más meta la pata, ¿no? Sí, efectivamente, lamentablemente ese tipo de cosas pasan. Muy bien, José Carlos, supongo que vamos a seguir conversando. La próxima vez te vamos a mandar un café a la distancia por atendernos y darnos siempre espacio para poder quitarte un poquito de tiempo. José Carlos Requena, analista político. Patricia. A ti, José Carlos, con nosotros. Son la 1:57 y Fati, nos vamos a un corte y regresamos con el análisis económico de lo que está pasando en el Congreso de la República. En este momento se debate la posible censura de la ministra María Antonieta Alba. Hasta el momento pareciera que no tienen los votos para la censura.